Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectar a este webinar organizado por Doucen con la colaboración de Bambú y con un panel de inversores que da miedo, así visto desde lejos, por todo lo que tienen detrás y los fondos que tienen detrás. Yo soy Quino Fernández, CEO de Aticolab, la plataforma de apoyo al emprendimiento, o aceleradora, como queréis llamarla, del grupo Ático. Que le llamamos Ático Ecosystem, ¿no? Ya somos más que un coworking desde que tenemos aceleradora y tenemos más cosas. Y tengo el honor, y nunca mejor dicho, de moderar esta mesa redonda para hablar de tesis de inversión, que es un tema que iremos introduciendo ahora poco a poco también. Y tenemos cuatro inversores de los que tienen un background importante como persona y como vehículo inversor detrás, ¿no? Empiezo por el orden que lo tengo aquí en un papel, no os ofendáis ninguno. Empiezo por Kim, que es el que tengo aquí en el primero en mi papel. Joaquim López, portfolio manager de Doucen, de hecho es cofundador de Doucen, aunque él ya no quiere que lo repitamos, para los que no se acuerdan y andan liados, Doucen es el antiguo de Crow Angel, ¿vale? Uno de los fondos de inversión, digamos, comunitaria más antiguos de España, con diferencia, ¿no? Y por tanto con un portfolio más interesante, y que está a cargo de las gestiones de Doucen en este momento, ¿vale? Tenemos también a Mario Brasesco, de Encomenda, ¿vale? Yo a Mario lo conozco hace mucho tiempo porque había sido analista de inversiones en Connector en la época en que yo estaba allí también. Ahora él lleva toda la parte de análisis de Encomenda, trabaja en Encomenda desde el día 1, se lo robaron a Connector rápidamente, ¿vale? Y ha estado trabajando con varias startups, con Globo, Captio, en fin, todas las del universo de Encomenda y Núcleo, ¿vale? Y es mentor, lo tengo de mentor en Aticolab, es mentor en Debium, en Lanzadera, es un personaje que está en todas partes y se le ve muy a menudo. Tenemos también a Lucas de la Vega, el principal de Zubi Capital, es un fondo de Venture Debt, él ya nos contará un poquitín las diferencias, ¿no? Y con bastantes éxitos, y además muy orientado a salud en general, muy o totalmente orientado. Lucas nos lo aclarará mejor después, ¿vale? Y tenemos, me falta una persona por aquí, ¿dónde está Borja? Sí, y tenemos a Borja, analista de inversiones en Inverready, también uno de los fondos más veteranos, con diferencia en nuestro país. O sea, creo que tenemos a 4 personas que pueden hablar muy bien del emprendimiento y de la inversión en emprendimiento en nuestro país, en Cataluña, si queréis también centrándolo más, pero en el país en general. Y vamos a hablar de un tema que la gente ignora a veces, me consta que los emprendedores lo ignoran, que son las tesis de inversión de cada fondo, ¿no? El por qué invierten donde invierten, ¿no? Y que no todos invierten en cualquier startup, aunque sean invertibles. Y es importante porque realmente el conocer las tesis de inversión ahorraría a muchos emprendedores mucho tiempo y a muchos inversores también mucho tiempo, o muchos no's o mucho declinar entrevistas. Entonces, si queréis, primero vamos a hacer una pequeña ronda de que defináis un poco vuestro fondo y, si queréis, esa primera definición de la tesis de inversión y luego seguimos. Bueno, para no hacerlo tan pesado, solo os pido una descripción de vuestro fondo, de qué lo diferencia de otros, porque estamos hablando de 4 fondos distintos y luego nos centramos en la tesis como tal. Si te parece, Borja, que yo te estoy viendo justo a mi derecha en la pantalla, podemos empezar por ti. Perfecto. Pues yo estoy aquí en representación de Inverready, en concreto del fondo de tecnología, ya que Inverready tiene distintos verticales. Y el fondo de Inverready Tecnología es un fondo que se lanzó hace 2 años, 54 millones para invertir en alrededor de 35 empresas, ¿de acuerdo? Y sin hacer mucho spoiler de la tesis, buscamos invertir en empresas muy tecnológicas, principalmente con componentes B2B, y si tienen componentes de Deep Tech es digamos, nuestro sweet spot, y a nivel geográfico buscamos España y Portugal. Y a nivel de tickets, importes y demás, me lo guardo para más tarde, ¿no? Perfecto, sí. Mario, una descripción así de rápida como la que ha hecho Borja, de Encomenda. Sí, nosotros somos Encomenda, uno de los Super Angel Funds más activos en España, Super Angel Funds, porque al final pues invertimos en etapas prácticamente donde invierten Business Angels, pero con las capacidades de un fondo. Empezamos a invertir en el 18, tenemos a día de hoy 35 inversiones y el objetivo es llegar a unas 40. Compañías digitales, tanto B2B como B2C, principalmente en España. No invertimos en temas muy hardware, biotech, deep tech, porque no los conocemos, solo aquello en lo que tenemos experiencia. Y como dice Borja, pues me ahorro la parte de los números que seguramente luego me la preguntarás. Luego llegará, sí. Lucas, una descripción pues, así rápida.
Sí, yo represento aquí a Zubi Capital. Zubi Capital es un fondo que tiene menos de un año, mucho más joven que aquí el resto de vehículos, liderado por parte de Iker Marcaide, que es el ex fundador de Flyware, una de las fintechs grandes, y hacemos, a diferencia de otros, Venture Debt. Venture Debt son préstamos a largo plazo que intentan tener un poquito de menos dilución, ¿no? Y lo que hacemos muy diferencial es que invertimos en compañías de impacto. O sea que veremos mucho de energía, mucho de salud, mucho de economía circular y bueno, otros temas que sean relevantes tanto social como medioambientalmente. Perfecto. Y Joaquín, hablamos de Dosen. Sí, pues nosotros en Dosen la gran diferencia quizá respecto a todos los demás es que no somos un fondo, sino que lo que somos es una plataforma de inversión en startups online que lo que quiere es traer pues, las best practices de los fondos, ¿no? A nivel pues, de selección de las compañías, pues, de tipos de contratos que se usan, la participación que se tiene, involucración con las compañías, pero permitiendo acceder a este tipo de inversión a un inversor más pequeño, ¿no? En un fondo normalmente los inversores son más pues institucionales, family office o high net worth individuals y aquí pues a partir de 3.000 euros se puede invertir y participar en compañías de este tipo. A día de hoy llevamos ya más de 23 millones de euros invertidos, tenemos más de 50 participadas en el portfolio y bueno, y luego también los tickets y demás me lo guardo para comentarlo un poco más después. Perfecto. Así contamos con 4 vehículos bastante distintos, ¿no? Digamos, dos fondos que serían más convencionales, pero en el caso de Encomienda se define más como un Super Angel Fund, un fondo de Venture Debt, que también nos contará Lucas más lo que es, y un fondo de inversión colaborativa, o que nos llamamos fondo ya directamente. Entonces vamos a lo que hemos llamado la tesis, ¿no? Que sería aquellas, las circunstancias, digamos, lo que define a las startups en las que invertís, que entiendo que hablaremos sobre todo de cantidades y de fases y a lo mejor de áreas tecnológicas o áreas de negocio. ¿Vale? Entonces ahora vamos a cambiar el orden para que no sean siempre los mismos. También una cosa, conforme vayamos avanzando, para que sea más amena la charla para los que están escuchando, a mí me gustaría que si queréis discutiros, o me encantaría que os pudierais discutir, si queréis llevaros la contraria o comentar cosas, o como mínimo apostillar lo que diga alguien, no os cortéis y que me cortéis a mí incluso hace falta. ¿Vale? Entonces, por cambiar el orden, empezamos ahora por Lucas. Vamos a vuestras tesis de inversión, importes, tipos de startups, áreas de negocio. Fenomenal. Bueno, yo lo he un poco dicho antes, pero sobre todo lo que más nos define es que invertimos en impacto, ¿no? En compañías que donde entendemos que nuestra inversión tiene un propósito. Y por poner un ejemplo, invertimos en una agencia de viajes en julio de 2020, es decir, en pleno COVID, ¿no? Porque entendíamos que eso pues, tenía un impacto social positivo. Como decía antes, yo creo que veremos un poco de concentración en salud, economía circular, energías verdes y otros sectores que están muy en boga y que tienen que ver mucho con el impacto y la sostenibilidad. Por hablar de tickets, vamos desde 250.000 euros hasta 2,5 millones. Probablemente somos dentro de lo que es Venture Debt, que como decía, son préstamos a largo plazo. Pues somos de los más agresivos o de los que llegamos más abajo o a etapas más tempranas, porque el Venture Debt, por definición, suele ir a compañías que facturan, bueno, importes razonablemente relevantes. ¿Qué es lo que pensamos nosotros o qué es lo que hacemos nosotros? Y un poco tesis de inversión, líneas rojas, ¿no? Sobre dónde invertimos o dónde no invertimos. No solemos invertir en compañías que tienen menos de 50.000, 60.000 euros de revenues al mes, ¿vale? Dependerá también mucho de la tendencia, pero tenemos que entender que las compañías tienen una base de revenues sólidas. Exigimos normalmente un poco menos crecimiento que los fondos de Borja o Mario, con crecimientos a partir del 20% año a año. Y probablemente esa es la gran diferencia, ¿no? No vamos hacia modelos que pudieran ser algo más binarios, ¿vale? Es decir, nosotros preferimos apostar por modelos que tengan un crecimiento moderado a modelos que sean exponencialmente más relevantes o que tengan una mayor escalabilidad por el hecho de que también tiene un mayor riesgo. Entonces, y aquí nos acordamos de que nosotros somos deudores, ¿no? Es decir, que cuando ganamos no ganamos tanto dinero. Por explicar un poco el instrumento y termino porque es algo complejo, pero dentro de los préstamos también tomamos una pequeña participación en acciones de las compañías, ¿vale? Que es normalmente, si hiciéramos una equivalencia con capital, pues algo mucho más reducido.
Vale, de todos modos, esto me lleva, cuando has hablado de que facturaciones de 50.000 como mínimo al mes, ¿no? Que vas a invertir 2 millones, o sea, tenéis una tesis de inversión un poco restrictiva, ¿no? Quiero decir, no cualquier startup se puede dirigir, más allá de que solo invertís en impacto, ¿no? Pero... Bueno, al final lo que hacemos también, somos bastante flexibles por el hecho de que podemos ajustarnos mucho. O sea, estos 50.000 euros sería, oye, para entrar solos en el capital de una compañía necesitaríamos esto. Pero hay varios componentes que pueden quitar riesgo a nuestra ecuación. Uno de ellos sería coinvertir con Mario, con Borja o con Kim, que lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Y eso pues nos hace... si podemos invertir, pues una compañía que busca 2 millones, 1 millón en deuda y 1 millón en capital, pues tratamos de buscar estas estructuras porque la parte del capital nos ofrece un runway, y esta probablemente no lo he dicho, pero es la métrica que nosotros más miramos y es la quema de caja de la compañía, ¿no? No solemos invertir en compañías con quemas de caja por debajo de los 12, 18 meses. Y eso sí que es probablemente un red line importante, ¿no? en todo lo que hacemos. Eso, o que tengan colaterales, ¿no? Podemos entrar, hemos visto mucha fintech con mucha proptech, porque nosotros básicamente lo que decimos es, oye, yo te financio encantado los inmuebles o te financio encantado los préstamos que tú vayas a dar, pero siempre quedándome en garantía ese tipo de activos. Básicamente actuamos un poco de inversor, bueno, iba a decir amarrategui, no sé si se entiende muy bien el término, pero, sí, pero de inversor más conservador al lado de toda esta gente que selecciona muy bien las compañías y que busca más escalabilidad porque son probablemente mejores escogiendo las compañías en las que invierten. Esto a lo mejor me miráis mal los 4 ahora, pero yo creo que el inversor español de capital riesgo tiene una cierta aversión al riesgo un poco más grande que otros lados, y por lo que estoy entendiendo, Lucas, pues nosotros un poquito más todavía que el vehículo típico español, ¿no? En cuanto a aversión al riesgo. Sí, en cuanto a tecnología y venture capital, sí, ¿no? Seríamos probablemente un vehículo inicial para gente que quiera tener un poco de exposición a tecnología y a venture capital, pero no tenga claro muy bien qué y cómo quiere invertir, ¿no? Cabe decir por esto, Kino, que en esta parte también de Lucas, para añadirlo, y Belanza hablando también de él, pero que ellos al final, aunque sean más conservadores, son grandes coinversores, ¿no? Que puedan ir solos muchas veces, y que esto igual lo comentaremos un poco después, la combinación de los diferentes tipos de vehículos que existen, pero el Venture Debt en muchas ocasiones es un gran complemento a muchas rondas, ¿no? Un complemento no dilutivo, aunque también pueden ir solos, ¿eh? O sea que no es el único, pero de hecho, supongo que es importante. Supongo que ya me lo comentaba Borja en su momento, pero creo que Inverready suele ofrecer o puede ofrecer a menudo ambos vehículos. Me consta alguna operación que ha ofrecido ambos tipos de inversión. De todos modos, ya lo dejo para comentar más adelante lo que has hablado de la coinversión. Es muy típico en España que los fondos que invirtáis, y yo a veces lo considero ligado a este tema de que tenéis cierta aversión al riesgo. Entonces parece, desde fuera, lo que me ha hecho algún emprendedor es, oye, parece como si no se fiaran de sus propios analistas, ¿no? O sea, analizas una empresa y entonces te vas a hablar con otro fondo y le dices, oye, ¿qué os parece esta? Invertimos juntos, ¿no? Y esto se da mucho, esta colaboración que es súper positiva, se da mucho en el ecosistema inversor español, ¿no? Oye, me voy a ver a otro fondo y si él no invierte, a lo mejor me lo pienso, ¿vale? Pero bueno, ya seguimos contigo, Joaquín, ya que estás. Oiga, y sé que os reís porque sabéis que es verdad, que esto está ocurriendo. Seguimos contigo, Joaquín. ¿Cuál sería vuestra tesis de inversión? Visto así. Sí, a ver, nosotros en general tenemos unas líneas generales que ahora describiré, pero una característica que es muy importante de nuestra plataforma de inversión, a diferencia, por ejemplo, de un fondo, es que en un fondo normalmente desde el año 0 hasta el año 10 o el que sea que dure el fondo, los LPs son los mismos, ¿no? Desde el día 1 hasta el final. Y entonces la tesis de inversión y demás es mucho más restrictiva en este caso, o es mucho más específica y cambia menos en el tiempo, normalmente por eso, ¿no? Nosotros, la particularidad de nuestro tipo de inversión es que aunque muchos inversores son repetidores y invierten en muchas de las compañías, se podría dar que hiciéramos 2 inversiones seguidas en la que ninguno de los inversores en esta inversión fuera la misma persona, ¿no? Con lo cual nos permite tener algo más de variedad y ampliar y tener algo más de flexibilidad a nivel de tesis de inversión para ofrecer cosas distintas a inversores que pueden querer cosas distintas, ¿no? Que es un poco la parte de la gracia de esto. Pero sí que hay unas líneas generales, que es que normalmente invertimos en fases iniciales, que esto quiere decir o bien seed o lo que se conoce como pre-series A, ¿no? Un poco antes de la serie A así más grande.
invertimos tanto en formato de equity como de préstamo convertible, podemos hacer las dos cosas, y los tickets que hacemos a través de la plataforma normalmente son de un mínimo de 200.000 euros hasta un máximo de 1,5 millones de euros, ¿vale? O sea, el rango puede ser importante, aunque el ticket medio está alrededor de 500.000, ¿vale? O sea, la media normalmente está alrededor de los 500. Y podemos participar en rondas donde lideramos nosotros la operación, ya sea porque vamos solos o porque la lideramos nosotros y participa algún otro fondo, quien sea acompañando, o al revés, ¿no? O coinvirtiendo o estando liderada, actuando como coinversores de otros inversores. Y dentro de esto que decía de la flexibilidad en el tipo de operaciones, esto nos da también, o sea, a veces hay, pues igual, que ahora lo veremos, ¿no? Pero, por ejemplo, Inverready pues es un fondo mucho más dedicado al deep tech y demás, aunque también hacen otras cosas. Quizá Encomenda es algo más, esta parte más digital y de crecimiento. Nosotros, una característica que tenemos es que podemos tocar un poco de todo, ¿no? O sea, que a veces invertimos con unos, a veces invertimos con otros, pero participamos tanto en rondas más deep tech como en rondas de modelos de negocio más digitales, entendido como marketplaces, algunos SaaS, digamos, menos deep tech y más digitales, ¿no? E-commerce y demás, pero siempre dentro de digital. E incluso en algunas ocasiones hemos hecho algunas rondas de cosas que ya se van un poco fuera de esto, como es alguna inversión en biotech, algún tema más space tech, que también es mucho pero de tema espacial, incluso en una empresa de telecomunicaciones como es Parlem Telecom, que hace un par de semanas salió a bolsa, que en este caso también Inverredi, a través de algunos fondos, también también había invertido, pero que es algo que es distinto, ¿no? Que no es el típico modelo más digital. Ya por último, en boca también de esta flexibilidad, así como quizá en esta parte que decía Luca, ¿no? De la parte más conservadora o la parte más VC de crecimiento agresivo, nosotros también muchas veces podemos jugar a estos dos juegos, ¿no? Que ahora desarrollamos un poco más, pero uno es el juego más del VC, ¿no? Que es este crecimiento mucho más agresivo, mucho más acelerado, incluso muchas veces pues, más rondero, ¿no? Más de hacer rondas, que más dinero y demás, o a un juego de inversor algo más conservador, que normalmente tendemos en este caso a invertir más pues, tipo con family office o un perfil que busca crecimiento, pero pues con algo más de foco en rentabilidad, ¿no? Que sin más eficiencia en capital, sin muchas rondas y demás, ¿no? Con lo cual es un espacio donde, o sea, la plataforma en general es un espacio donde caben varias distintos tipos de inversiones, aunque luego ya hablaremos más en detalle de la tesis, ¿no? De qué buscamos en los proyectos, pero sí que esto sí que está bastante más definido y encaja en la mayoría de ellos. O sea, que hemos pasado de un vehículo más o menos con una tesis muy definida como era Zubi, a vuestro caso, que sois unos promiscuos en el fondo, ¿no? Que tenéis una tesis mucho más abierta y una capacidad de colaborar con pacientes. Bueno, es importante, yo digo, para los que estén escuchándonos ahora mismo y estén interesados en esto de las tesis, es un aspecto importantísimo en cada fondo, ¿no? Saber lo que estamos viendo hoy, dónde invierten y cómo, ¿no? En este caso, pues Dozen, claramente la política es muy, muy, muy abierta, ¿no? Oye, pues pasamos ahora a Borja y nos cuentas un poco sobre Inverready. Perfecto. Nosotros al final tenemos ciertas similitudes con la etapa de inversión que comentaba la Kim, ¿de acuerdo? Nosotros también tenemos un rango similar al suyo, entre 300.000, ellos eran 200 y 1,5 millones. Es verdad que nuestro ticket medio está más alrededor de los 500.000, 700.000 euros. Pero al final no nos importa tanto el ticket como el momento en el que entramos, ¿de acuerdo? Nosotros al final aspiramos a ser el primer inversor institucional de las empresas tecnológicas a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y lo hacemos porque pensamos que es el punto en el que creemos que podemos aportar más valor, ¿de acuerdo? Nosotros lo que nos gusta decir es que intentamos ayudar a las empresas a pasar después de un proyecto a una empresa, ¿de acuerdo? Donde la empresa ya tiene que dimensionarse, tiene que dar ciertos pasos. En algunos casos este es el momento de escalar y de meter gasolina al proyecto, y en otros simplemente es el momento de trasladar una tecnología a un producto, es decir, dependiendo del perfil de negocio, pues estará en un momento o en otro. Pero sí que es en este momento donde toca meter a un institucional que te ayude a ordenar todos los siguientes pasos y que te prepare para ser capaz de llegar o a un exit, porque nos encontramos muchas empresas donde no hay más rondas por encima, o a una ronda internacional donde podamos tener el testigo, digamos, a un nuevo lead investor. Nosotros sí que, si algo tenemos alguna peculiaridad
respecto a lo que estamos aquí, yo creo, es que sí cogemos un rol muy dominante en las compañías, ¿de acuerdo? Nos gusta ser lead investor, estamos encantados convirtiendo, pero siempre nos gusta tener participaciones que superen el 10%, idealmente que se acerquen más al 15-20%. Cogemos sitio en el board e intentamos implicarnos mucho en el desarrollo de la compañía, ¿de acuerdo? Al final tenemos un equipo especializado que se dedica prácticamente solo a portfolio y que está dando seguimiento a las muchas participadas que tenemos. ¿De acuerdo? En cuanto a sectores, tipo de empresas y demás, nosotros al final nacemos como un fondo Deep Tech, ¿de acuerdo? Donde buscamos no solo empresas que aprovechen nuevas tendencias tecnológicas para desarrollar producto, sino empresas que desarrollen esa tecnología, ¿de acuerdo? Eso es importante, es decir, empresas que trabajen en I+D para mejorar el estado del arte de una industria. Eso no quiere decir que estemos cerrados solamente a eso, ¿de acuerdo? Pero sí que es un poco nuestro sweet spot. Y a partir de ahí, pues el por qué es porque buscamos modelos que sean capital eficientes y entendemos que en estos modelos B2B, donde hay un componente tecnológico muy fuerte y se ha hecho un trabajo previo a nivel tecnológico de producto importante, son las que son más atractivas de cara a poder darle mayor valor a cada euro de inversión en cuanto a transformarlo ya sea en revenues o en valor de la compañía. O sea, que de algún modo os veo más invirtiendo en un SaaS para hacer marketplace que en un marketplace, ¿no? De algún modo. Desde luego. Más en la tecnología. Sí, pero no, nos quedamos en algo muy, muy, muy pequeñito, pero preferimos a alguien que desarrolle software de computación cuántica que a alguien que utilice la computación cuántica de desarrollo un tercero para hacer un producto nuevo en el mercado. Correcto. Vale, eso también marca bastante lo que es la tesis, ¿no? En este caso. No, también me parece interesante lo que has dicho de primer inversor institucional, ¿no? También es importante ese punto en el que es casi como la mayoría de edad de la startup, ¿no? Que pasa de los business angels. Sí, es que incluso parece una tontería, pero solo por el rol dominante que tendemos a tener, si ya hay alguien dentro, muchas veces ya te puede generar esa colisión. Generalmente ya no es el alineamiento que tenga entre los dos tiene que ser muy claro para que los dos puedan aportar valor a la empresa. A veces se confunden funciones, incluso hay momentos donde cada uno espera que lo haga el otro o que lo hacen los dos y pueden haber problemas. Entonces, es un tema también de alineamiento estratégico y de asegurarnos que la compañía piensa igual que nosotros en cuanto a hacia dónde va. Y cuando lo coges en esta etapa donde no hay un institucional, suele ser más sencillo hacer estos pasos. Perfecto. Bueno, también te diré, perdona un momento, sí. Que voy a ser el primero que lo dice aquí. Esta es la tesis que tenemos, pero si pasa una oportunidad espectacular que la puedes coger con pinzas, la vamos a aprovechar, ¿eh? Es decir, y creo que muchos pueden, pues mira, incluso alguien le podrá decir a Lucas porque en vez de en Travel, por ser el momento de COVID cuenta como impacto, pero de aquí a un año igual puede cogerlo o no cogerlo. No sé lo que quiero decir, pero que al final tienes unas tesis, te la marcas. Es verdad que Kim con Dozen tiene más flexibilidad, tiene flexibilidad absoluta y es completamente íntegro. Nosotros a veces dejamos de ser íntegros cuando la oportunidad consideramos que lo merece, pero sí que intentamos seguir estas líneas que he comentado. Sí, tiene sentido. Nadie dejaría pasar un buen caramelo, ¿no? Si cree que puede sacar una rentabilidad, estamos en ello, salvo que seas muy estricto con tus tesis, justamente lo que estamos hablando. Bueno, nos vamos al cuarto. Último, pero no menos. Mario, ¿qué nos cuentas de Encomenda y el concepto de Super Angel Fund, que siempre me encanta cuando lo dices? Bueno, a ver, antes estábamos hablando un poco de la idea del riesgo. Estaba haciendo ahora un mini análisis mientras estabais hablando. Nosotros, 1 de cada 3 compañías en las que invertimos son empresas rebeldes. Para que luego se diga que el capital riesgo, pues a veces no hay riesgo. Nos gusta siempre y cuando nos sintamos muy cómodos con el equipo en el que invertimos y en el mercado en el cual se encuentra esa compañía. Nosotros tenemos muy claro que hay sectores en los que no podemos aportar, en los que no tenemos idea, no tenemos experiencia en hardware, no tenemos experiencia en deep tech, en biotech, negocios que tengan ciclos de venta muy largos, o sea, muy enterprise, o hay una capa de tecnología por detrás muy potente, a veces nos cuesta y a veces, bueno, pues como todo, ¿no? Es más fácil saber en dónde no inviertes que en dónde sí, ¿no? Y muchas veces descartamos por ahí. Mientras que por otro lado la parte digital la entendemos muy bien y nos gusta convertirnos en el primer inversor dentro de las compañías digitales. Primero, en tanto a que podemos quedarnos la ronda totalmente nosotros, porque hacemos tickets de entre 100.000 y 300.000 euros, habiendo incluso invertido tickets de 50 y tickets de 350. Pudiendo coinvertir, en ese sentido somos más flexibles probablemente que a otros fondos en cuanto al porcentaje de ownership que nos quedamos con nuestro primer ticket.
Y a veces, en casos muy excepcionales, hemos hecho de follower en compañías que hemos visto muy estratégicas a nivel de portfolio, por el tipo de sector en el que se encontraba, ¿no? Y hemos acabado acompañando a un fondo un poco más grande que nosotros. Dentro de los sectores en los que estamos, es verdad que empezamos siendo un fondo muy, muy transversal y la experiencia nos dice pues, que hay ciertos sectores y ciertas industrias en las que nos ha ido más bien. A todo lo que es SaaS B2B para digitalizar procesos dentro de empresas, pues no, nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien el FinTech, donde tenemos un porcentaje del portfolio muy significativo. Ahora estamos muy fuerte invirtiendo en HealthTech y en EduTech, por las tendencias un poco que han surgido, ¿no? A raíz del COVID. Y luego tenemos, como decía Borja, pues industrias o oportunidades de inversión muy oportunísticas, bien porque conocemos al founder o tenemos referencias de ese founder, o bien porque es un sector en el cual, por lo que sea, tenemos buena experiencia o creemos que puede haber una oportunidad. Pues hemos invertido en alguna compañía de gaming, hemos invertido en alguna compañía dentro de lo que es el mundo cripto, etcétera, etcétera. Creo que, como decía, ¿no? Es muy fácil saber en dónde no quieres invertir. No tenemos unas líneas muy definidas en cuanto a sectores, aunque es verdad que hay industrias que nos gustan más que otras. Lo que sí que es verdad que cuando invertimos en etapas muy, muy, muy incipientes, y esto puede ser desde pre-revenue o pre-producto, tenemos que tener muy claro que nos gusta mucho el equipo, que es un equipo muy bien estructurado y que tiene todas las piezas bien definidas, en un mercado que es muy estratégico para nosotros. Y de ahí que, bueno, que un tercio de las compañías en las que hayamos invertido, a pesar de que se diga que esto no es capital riesgo, pues a veces entre Carlos y Oriol se la juegan un poquito. Está muy bien y me consta nada más, y lo comento también para los que están escuchando, ¿no? Fijaros en las diferencias, ¿no? Aquí, cuando Mario nos dice que invierten en pre-money, quiere decir que salen cuando está ganando dinero o que está lejos incluso de ello, y me consta que asumen más riesgo que otros, que invierten. El tema de las fases es importante de cara al emprendedor que está buscando esa primera ronda. No es lo mismo lo que ha hecho Mario de primera ronda, o sea, primer inversor, que lo que decía Borja de primer inversor institucional, ¿no? O sea, marca una pequeña diferencia, que no es que Encomenda no sea institucional, es un fondo a fin de cuentas, ¿no? Pero sí que me consta, porque conozco varias invertidas por Encomenda, que arriesgáis más. Sí que es cierto que el comentario de la versión al riesgo me lo he de comer con vosotros, porque sí que arriesgáis bastante más. Bueno, al principio. Vale, Borja. Sí, yo iba a decir que Matías, porque a mí siempre me hace mucha gracia cuando se dice esto del riesgo. Yo creo que lo que se hace en otros sitios es rozar la locura, pero dejando esto de lado, yo creo que el riesgo, cuando toca invertir, el emprendedor siempre ve el riesgo, ¿de acuerdo? De que el inversor es adverso y que no quiere tanto riesgo y demás. A mí me hace gracia cuando tienen los emprendedores una oferta de compra delante y es por debajo del precio que esperabas, pero ellos se llevan unos cuantos millones. Muchas veces los que se asustan son ellos y nosotros al final tenemos un riesgo portfolio que nos permite tomar decisiones más arriesgadas en las siguientes etapas. Entonces, yo siempre lo comentamos en Inverready que muchas veces el capital riesgo es capital riesgo por lo difícil que es vender. Y creemos que ahí es donde está la parte más arriesgada de cuando rechazas una oportunidad de liquidez de vender la empresa, ahí es cuando está siendo realmente valiente, porque es lo realmente difícil. Y bueno, simplemente me hace gracia que en el momento inicial los inversores tienden a ser más adversos. Sí que es verdad que comparado con otras geografías, pues hay más miedo en los institucionales, sobre todo, porque a nivel business angels hay valentía en todos lados. Pero bueno, es en el punto del éxito donde toca matizar quién se atreve y quién no se atreve. Sí, y luego hay un tema con lo que decía Borja, también depende mucho de cuándo entras, ¿no? Porque al final un fondo como Encomenda, y esto se está grabando y espero que no se circule por muchos lados, pero cuanto antes entras, antes te puedes permitir salir. Entonces, muchas veces te encuentras fondos que evidentemente entran en una etapa mucho más avanzada, ¿no? Y eso hace que las expectativas de éxito respecto a esa inversión en concreto pues sean efectivamente mucho más elevadas. Y ahí es donde a lo mejor se produce un cierto desalineamiento entre lo que es las expectativas del inversor que busca obtener esa rentabilidad versus, evidentemente, las expectativas del emprendedor. Y luego, evidentemente, está lo de siempre, ¿no? Nosotros, y probablemente también sea el caso de Inverready, ¿no? Pues tenemos unas expectativas de TIRs de 20-25
por ciento que implican pues, hacer un 2X, 3X el fondo, y eso hace pues, que tengas que ver proyectos con la potencialidad de hacer un 10X, ¿no? Y por eso buscas o eres más selectivo en los criterios que definen si vas a acabar invirtiendo en ese proyecto o no. No, o sea, estoy 100% de acuerdo. De hecho, nosotros pues un poco mismos criterios, ¿no? O sea, al final tú lo que buscas es multiplicar por este DCX y tienes que buscar con qué es lo que está invertido. Y el concepto este de riesgo en fases muy iniciales tiene mucho que ver con el concepto de tracción, ¿no? Sobre todo para los emprendedores, es importante entender que la tracción se media distinto, depende de qué tipo de compañías estamos hablando, ¿no? O sea, no es lo mismo yo decía, invertimos en proyectos más digitales de estos y más deep tech, que son áreas totalmente distintas, y no es lo mismo lo que puedes esperar ver en un e-commerce o en un marketplace, ¿no? Que lo que esperas, pero pues es usuarios, engagement, algo de revenue, este movimiento de cómo van creciendo. Si es un SaaS, digamos, menos defendible, ¿no? Menos deep tech y más, digamos, a nivel de usuario, pues esperas ver este engagement, esperas ver algo de tracción. En cambio, hay proyectos que son más pues de perfil deep tech, y aquí en algunos hemos convertido con Inverredi y muchas veces tenemos algo más en común, donde igual la tracción tiene menos que ver con esta capacidad de ejecución del equipo, ¿no? Que al final es lo que quieres que te demuestren. No es una capacidad de ejecución a nivel de números, sino es más a nivel de tecnología, ¿no? De patentes en el caso que las haya, ¿no? De qué son capaces de desarrollar y cuán defendible, cuán diferente es y difícilmente copiable por parte del mercado, ¿no? Y esto es algo que los emprendedores tienen que tener en cuenta cuando se dirigen a cada uno de inversor dentro de la tesis, en qué es en lo que se van a fijar, ¿no? Estos inversores, qué te van a valorar a nivel de qué es para ellos la atracción que esperan, ¿no? Tanto en fase como en esta. Sí. Hombre, ya habéis abierto un melón, que ha empezado Mario hablando del equipo, tú ahora hablando de la tecnología, que sería la siguiente pregunta que podríamos tener en la cabeza, ¿no? Que es en qué os fijáis en el emprendedor. Habéis hablado ya de esa tesis, digamos, la parte básica, ¿no? Que es la parte económica o la parte de áreas de negocio. Y la siguiente, venga, imaginemos ya que tenemos una startup que más o menos entra en vuestra tesis o entra en una oportunidad, como decía Borja, que os parece interesante. Ahora, ¿en qué os fijáis? ¿Cuáles son los requisitos? O sea, ¿en qué miráis en la startup? Insisto que ha abierto el melón Mario con el equipo, tú con la tecnología. Salto a Lucas. Ya tenemos una que cumple tu tesis. ¿En qué te fijas? Bueno, al final nosotros somos desafortunadamente bastante cuantitativos, ¿no? Pero la típica cosa que se mira mucho, además de evidentemente el equipo y la tecnología, suele ser la aceleración, ¿no? El pipeline, clientes, y creo que ahí está el estudio de verdad, ¿no? Que son las cosas que son probablemente más... O sea, puedes contrastarlas porque son numéricas, ¿no? Pero entender bien el funnel de las compañías, ¿no? No tanto como el funnel entendido, oye, un e-commerce, la gente que entra, la gente, sino en el sentido más amplio, ¿no? Puede ser B2B, puede ser B2C. Oye, ¿cómo vendes, ¿no? Y quién te está comprando y cómo te está comprando, ¿no? Porque yo creo que ahí es una espada de doble filo, ¿no? Yo creo que los modelos B2C tienen mucha visibilidad porque enseguida coges una N poblacional estadísticamente representativa, es decir, si tú has conseguido vender 3.000 unidades de algo a 3 euros, pues tu product market fit está testado, ¿no? Otra cosa será que sea grande o no ese mercado. Pero si te dedicas a vender flotadores de unicornio para las piscinas y vendes 3.000, quiere decir que la gente está dispuesta a pagar ese precio por esos flotadores, ¿no? Y bueno, tienes mucha visibilidad. En el B2B es algo más complejo, que seguro que Borja nos puede añadir algo más porque ellos son eminentemente B2B, pero es difícil. Yo creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Cuando te encuentras delante de un B2B que tiene entre 10 y 20 clientes, que muchos de ellos son heredados o que vienen de un modelo de negocio anterior. Y bueno, yo creo que ahí sí que tratamos de estudiar mucho el tipo de revenue que tienen las compañías y qué tracción tiene ese revenue, ¿no? Por eso están tan de moda todos los modelos SaaS, ¿no? No porque sean mejores o peores, sino porque la visibilidad de los ingresos es mucho mayor. Y el día que abres la persiana el 1 de enero, pues a lo mejor ya tienes facturado el 80% del año anterior, que es por lo que nosotros, inversores, por lo general, nos gusta más ese tipo de modelos de negocios que otros modelos. Me ha gustado mucho esto que has dicho de que a veces el SaaS tira más porque es más fácil de tener esa visibilidad. Nosotros nos lo encontramos mucho.
cuando miras lo que decía él, miras una empresa que ha facturado X y luego te das cuenta que viene todo de un cliente que casualmente es donde trabajaba antes el emprendedor y que el resto tiene una participación muy pequeñita. Entonces, claro, coges los números, están muy bien y luego cuando entras en estas fases tienes que ir casi cliente a cliente entendiendo de dónde ha salido. Pero bueno, no, simplemente me ha gustado mucho cómo lo ha enfocado. Yo si me preguntas por esta parte, que es lo que miras más, aparte del equipo, que te diría que es importantísimo, sobre todo el CEO. Nos gusta mucho encontrar CEOs que tienen un subject matter expertise, que lo llamamos nosotros, muy grandes, de que conocen muy bien el sector, todas las dinámicas del mismo y que tiene capacidad o que le vemos un engagement con el inversor que nos demuestra que va a ser capaz de cerrar una ronda fuera. Es decir, es una vara de medir y decir, oye, nos lo preguntamos cuando vamos a comité, oye, el CEO, ¿qué tal? Y dices, hostia, pues yo lo veo cerrando una ronda en UK o en Estados Unidos de aquí a 2 años. Para nosotros esto es muy importante. Y todo lo bueno que sea el CEO ponderará, por otro lado, con las métricas que tenga la empresa. Es decir, si las métricas son buenísimas, el CEO no tan bueno, pues oye, te compensa por un lado por otro. Y si el CEO es muy bueno y estás casi pre-revenue o incluso pre-revenue, pues te compensa muchas veces. ¿De acuerdo? Entonces, esto por un lado es muy importante. Sí, dime, Kino. Todo que es muy curioso lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, a ver, yo dirijo una aceleradora que nuestro análisis es ridículo comparado con el que hacéis en los fondos, ¿no? Porque nuestra inversión también es más pequeña y, de hecho, cogemos batch grandes de startups asumiendo que alguna de ellas es casi una lotería, ¿no? Entonces, claro, nos fijamos mucho en el CEO. Entonces, lo que me pasa a veces, y nos pasará también a vosotros, cuando pillas un CEO excepcional, o sea, que este tío te lo imaginas cerrando rondas, vendiendo lo que sea, y en cambio miras su negocio y dices, coño, es que no me acaba de gustar. Aquí yo no veo. ¿Qué hacéis en ese caso? Porque debe dar rabia. Mucho, a mí me da rabia. Pasa mucho. Pues bueno, ahí es donde entra un poco a veces este gut feeling de decir si el equipo, en caso de que las métricas sean buenas o el negocio sea muy bueno y el CEO no tanto, si crees que puede desarrollarse y puede mejorar. Nosotros hemos cerrado rondas acordando con el CEO que se va a poner a estudiar inglés. Un caso típico, oye, no sabe inglés. Esta empresa tiene un foco claramente internacional. Oye, pues es un tema fundamental y el tío se pone a aprender inglés y mejora. O oye, vamos a contratar un perfil que te complemente en este área o viendo cómo se puede reforzar el equipo para mejorar esta parte. Pero sí, yo creo que es muy difícil que consigas un CEO muy bueno si no lo tienes de base. Es decir, lo hemos hecho alguna vez, pero es difícil. ¿Llegaríais a forzar cambiar el CEO? O sea, y cambio, venga, la pregunta, Joaquín. O sea, bueno, vosotros sois menos intrusivos con la startup de lo que sería Inverready, pero... no te creas, o sea, intentamos no ser, o sea, intentamos ser algo más entrepreneur friendly que a veces pueden ser con nosotros, pero estamos en el consejo de todas y cada una de las compañías en las que invertimos, les hacemos este acompañamiento y en ocasiones, en alguna ocasión hemos hecho esto de forzar muchas veces el caso típico o un caso que a veces pasa es el típico CEO en una empresa sobre todo más de carácter técnico, típico CEO que técnicamente es muy bueno, pero no es buen vendedor, líder / comercial, ¿no? O sea, al final, una característica muy importante del CEO es la capacidad de vender esta visión, porque el CEO tiene que estar vendiendo constantemente, tiene que vender a inversores, tiene que vender a clientes, pero también tiene que vender a empleados para que vengan a unirse a su compañía y no otra, tiene que estar haciendo este recruiting, tiene que ser como una aspiradora de absorber a todo, ¿no? Inversión, clientes y demás, y esto requiere de un tipo de carácter que muchas veces, sobre todo en proyectos más técnicos, ¿no? El típico iniciado quizá por gente más de perfil ingeniero, que quizás son más cerrados, muy buenos en producto, y entonces el movimiento ahí no es reemplazar al CEO o echarlo, sino intentarlo convencer de que a partir de cierta fase esta persona igual tendría que ir a liderar el producto, ¿no? Oye, tú eres el que ha desarrollado esta herramienta y eres un crack en esto, ¿no? Pero esto es un tema siempre que es extremadamente sensible y es muy difícil de ejecutarlo y a veces se tienen que buscar maneras porque hay egos, entran muchas cosas por... Sí, yo diría que lo que has comentado, de forzar es una palabra que no puede existir cuando estás empezando una inversión. Es decir, sí que evidentemente no nos vamos a engañar. Esto muchas veces las empresas se ponen en momentos feos y hay desalineamiento por otros lados y se intenta llegar a un acuerdo para cambiar cosas. Pero si en el momento de la inversión ya estás pensando en meter un CEO nuevo, es que algo no...
Forzar es fuerte. Convencer. Sí, no, pero igualmente si quieres convencer un cambio antes de empezar, generalmente no es buena señal. Lo que sí que muchas veces preguntas y quieres saber, muchas veces en el caso de lo que ha hecho Kim, dices, hostia, tíos muy de producto, muy buenos, cómo se ven en el futuro y a veces pues en el momento en los momentos finales de cierre se habla distendidamente sobre qué planes habría para la serie A, serie B, qué pasa si entra el inversor, que si lo piden, cómo se enfocaría. Es decir, al final ya cuando estás en trabajar en un proceso que ya no es de due diligence, sino de trabajar en el nuevo plan, en el plan que será el futuro, el budget, etcétera, y entonces se habla sobre el equipo, pues un tema que se trata y generalmente los casos que son de figuras como la que dice aquí, muy buenas en producto, muy buenas en tecnología, generalmente agradecen, llegado a cierto punto, poder dar un paso al lado y centrarse en lo que a ellos les gusta, que es su producto, que es su bebé. Es decir, generalmente ahí no hay fricción. La fricción está cuando tienes un CEO que es más de negocio y demás y no tiene un nivel igual pues para vender fuera. Entonces has de ver si se puede desarrollar y si no, sí que puede ser un red flag porque, bueno, de hecho es habitualmente un red flag si no es suficientemente potente desde nuestro punto de vista. Una manera que creemos nosotros de identificar cómo se ve el equipo cofundador, ¿no? a medio plazo es cuando entras a discutir el tema de las phantoms, ¿no? Muchos fondos, previamente a que se ejecute nuestra inversión, definimos junto con el equipo emprendedor un paquete de phantoms para reforzar el equipo, ¿no? Y entonces, que puede estar entre un 8 o un 10% en función un poco de cómo sea la configuración de la compañía. Y cuando empiezas a tener esta conversación, ¿no? Y empiezas a preguntar sobre qué perfiles crees que le faltan a esta compañía, tú te haces una idea ya de cuál puede ser la posición a medio plazo de esos co-founders, de uno, atraer mejor talento y dos, ser capaces de dar un paso atrás para dejar lugar a otros perfiles. Nosotros en este caso somos muy transparentes. Nosotros hemos tenido conversaciones en el típico partners meeting donde vamos a un co-founder y le decimos, oye, ¿tú te ves evolucionando hasta ese rol? ¿Crees que sería interesante poner a alguien más que te complementase y demás? Y cuando ves las respuestas, probablemente anticipes ciertos problemas que se puedan dar o al revés, o veas la capacidad que tiene ese co-founder de pensar más como owner que como empleado, ¿no? Es decir, al final como cofundador, si yo fuera cofundador, me estaría preocupando más de lo que vale mi porcentaje en la empresa que del rol que tengo yo en esa compañía. Y nosotros nos hemos encontrado varios founders que, como bien decía Borja, pues son perfiles técnicos y acaban pasando a un rol de CPO y ponen a un CEO por encima que tiene mucho más expertise en la parte de ventas, en la parte de gestión de inversores, etcétera, etcétera, o no, o gente que tiene un rol muy específico, que se ven ahí y por lo que sea, pues consideran que no pueden crecer al mismo ritmo de la compañía y sencillamente hacen un downgrade y bueno, y ven que tiene sentido pues el dar una parte de sus participaciones para captar a esa persona que pueda ayudarle, ¿no? a llevar la compañía al siguiente nivel. Pero yo creo que evidentemente hay que ser muy cuidadoso con cómo tienes este tipo de conversaciones y siempre hacerlo como mínimo al principio, desde el enamoramiento, ¿no? Y desde el intentar convencer a la persona desde un punto de vista más personal, que no desde la parte, digamos, más legal o mercantilística del pacto de socios. Porque si empiezas una conversación sobre cómo cambiar piezas desde el principio, yéndote a la parte legal, ahí digamos que la cosa no suele salir. No tiene ningún sentido. Me está bien porque estamos entrando en un tema. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, yo os comentaría a los que estáis escuchando que si queréis pasar ya alguna pregunta por la función de preguntas y respuestas de Zoom, en principio al final las pasaremos, ¿no? Pero si alguna fuera interesante, yo la pongo en medio y sigamos con ella, ¿no? Pero estamos entrando en un tema de los que teníamos unos preparados, que son los factores que os llevan al no, ¿no? Llegar a la startup, ¿no? Está claro que un CEO que no tenga las características necesarias, por bueno que sea el producto, os va a llevar al no. Creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Un producto maravilloso, ¿no? Con el CEO que no llega, no va a llegar nunca, ¿no? ¿Qué más factores claros tenemos para el no? Para cuando llega la startup y le decís no. Seguimos, no sé, con Lucas, por ejemplo.
Bueno, nosotros como fondo de impacto lo tenemos bastante fácil, ¿no? O sea, nosotros generalmente exigimos una serie de KPIs transversales que tienen que ver con factores de ESG, es decir, sostenibilidad, medio ambiente y gobernanza de las compañías. Y ahí tenemos varios red flags. O sea, quizás el más típico, que además es muy curioso, ¿no? Dentro de la función de análisis de compañías, es el salario del CEO, esto que estamos hablando, ¿no? De, oye, alguien que tiene un salario de 100.000 euros en una compañía que acaba de empezar y estás buscando medio millón, 1 millón de inversión, dices, oye, no sé si me encaja esto, ¿no? O no sé si tiene sentido, independientemente, o sea, sobre todo cuando tiene una participación. Suele ocurrir lo contrario, ¿no? Que te encuentras que los co-founders no cobran una miseria. Bueno, hay de o a todo. lo mejor la fase que te llegan a ti ya es distinto, puede ser. Hay de todo, ¿no? O sea, nosotros miramos, en general, invertimos en compañías que facturan entre 5 y 10 millones y ahí hay otras cosas, yo creo que en la etapa de Lucas seguramente lo verán muy a menudo. De hecho, nosotros vemos muchas veces que llegan proyectos que después de la ronda los founders pasan de 25 a 75 y dices, joder, mi ronda es para pagarte a ti más. Bueno, eso yo creo que es un tema curioso y divertido, además de un poco picante, ¿no? Pero para nosotros hay muchos otros, ¿no? O sea, pues si la compañía tiene o no en cuenta su huella de carbono, el tipo de energía que consume, la brecha salarial, la razón salarial, o sea, eso es lo que llamamos KPIs transversales, ¿no? Que sí que nos gustaría que tuvieran en cuenta. Sí que es cierto que los podemos incluir dentro del contrato, ¿no? y hacer ajustes contractuales siempre que haya muy buena voluntad por parte de los fundadores y luego, pues, oye, el propósito de nuestra inversión, ¿no? Y ahí yo que vengo de un fondo un poco más generalista, pues me duele mucho cuando veo una muy buena oportunidad, pues me lo invento. Pero hemos visto pasar en los últimos 6 meses oportunidades interesantes en torno a la productividad del trabajo, ¿no? Todas estas cosas, digo, fenomenal, pero es que esto no hace del mundo un lugar mejor y no hay ninguna duda de ello, ¿no? Y hemos pasado de oportunidades muy buenas, ¿no? En nuestro caso es muy obvio que no haya impacto en las inversiones. Perfecto. Joaquín, ¿cómo lo veis vosotros? Sí. Un stopper. ¿Por qué le dirías tú que no ya directamente? Pues algunos stoppers, claro, aquellos red flags iniciales, para mí una, por ejemplo, podría ser, hablando con el CEO tal, es un tema o sea, a veces la escalabilidad puede venir porque el proyecto no es suficientemente escalable, ¿no? O puede venir por ambición que hay detrás de este proyecto, ¿no? O sea, a veces el modelo de negocio que se está planteando no lo ves creciendo y multiplicando lo que decíamos, de buscar este 10x aproximadamente en 5 años o de creerte, porque la mayoría pues no lo van a conseguir, habrá algunas pocas que igual van a conseguir más que esto es un juego de home runs, ¿no? Más que de que todas lo vayan a conseguir, pero tú te tienes que creer que esto puede pasar desde el principio y a veces ya sea porque el modelo no es suficientemente escalable o por un tema de ambición de los fundadores detrás del proyecto, ¿no? Que lo ven más, oye, yo quiero montar una empresa que crezca y demás, pero ya está, ¿no? Que no ven esto, no lo ven como una empresa global, ¿no? Como voy a buscar este crecimiento, pues ahí esto es un red flag inmediato, ¿no? No queremos invertir en compañías que se puedan convertir en pymes, ¿no? En compañías que igual crezcan y que igual facturan, pero que no, pero sin este potencial de escalabilidad que para mí es lo que más define a una startup, ¿no? Que es lo típico de qué es una startup, ¿no? En comparación de una pyme, pues hay muchas cosas, pero para mí el factor principal que la define es este potencial de escalar, ¿no? Más que la innovación, más que todas estas cosas, es la capacidad de escalar rápido. Es curioso porque yo en las tasas de emprendimiento me voy justo a ese argumento. Para mí, de los 14.000 factores que te puedes imaginar en una startup, hay 2. Y es verdad, la innovación y la disrupción son factores importantes, pero hablar de la ambición, del deseo de hacer algo grande y rápido. Si no tienes ambición o ese deseo, ya eres una startup y entiendo ya que no encaja en la tesis de inversión de ninguno de vosotros, porque invertís en ese tipo de empresas, ¿no? O sea, si no hay esta ambición, realmente también lo veo como un stopper clarísimo. Borja, un stopper por vuestra parte. Sí, nosotros, yo te diría que no tenemos muchos en el sentido de cuando no se cumplen las cosas que queremos encontrar, entonces es red flag. Pero yo destacaría 2. La primera es cuando la tecnología no es propietaria, ¿de acuerdo? Al final buscamos proyectos tecnológicos y si la tecnología pues es propiedad de un tercero, eso es red flag absoluto. Cuando ha sido desarrollada por un tercero es prácticamente red flag, pero podría verse, a ver cómo ha evolucionado. Pero digamos que si no es propietaria,
ya es seguro que no. Y luego cuando hay algún conflicto, que pueden ser muchos, en la estructuración del deal. ¿De acuerdo? En que, pues, oye, que esté demasiado diluido, que hayan levantado una ronda a una valoración que no tiene sentido para ahora hacer una más baja, o que tengan una serie de convertibles con condiciones fuera de mercado. Es decir, cuando hay algo de estructura, ahí es donde puede ser más complejo. Pero en lo que es el análisis estándar de un proyecto, evidentemente preferimos un mercado enorme que un mercado pequeño, pero hay veces que empresas en mercados pequeños lo hacen muy bien. Bueno, hay cosas que nos gusta ver semáforos verdes más que rojos, pero que sean stoppers. Yo te diría esto, de quién es la tecnología, quién la ha desarrollado, dónde está la expertise, y luego si hay algún error en el funding story de la compañía. Venga, me quedas tú, Mario. Stoppers por parte de Encomenda. A ver, stoppers hay varios, pero yo te lo planteo desde dos ámbitos, ¿no? O te doy dos ejemplos muy concretos. El primero de ellos es el nivel de percepción que tenemos respecto al conocimiento de ese mercado, respecto al emprendedor. Es decir, no, yo cuando hablo con un emprendedor y me dice que no hay competencia, me entra urticaria automáticamente. O sea, es algo con lo que me cuesta mucho, y de hecho siempre les hago la broma de si quieren jugar una cena conmigo a que les encuentre algún competidor mientras tenemos la call y nadie dice que sí. O sea, que con eso yo creo que está todo dicho. Y sin embargo, cuando encuentras a alguien que tiene un conocimiento muy específico de esa industria y es capaz de darte nombres, rondas de otros players, comportamientos de usuario, o que ha tenido experiencia previa en esa industria, que es algo que nos gusta mucho, pero como red flag yo te diría poco conocimiento del mercado. Y luego hay una parte más subjetiva, y esto a lo mejor es muy personal mío, pero cuando después de hablar con un emprendedor, ¿no? Si me hago la pregunta de, oye, ¿yo sería capaz de trabajar con esta persona? Si la respuesta es claramente un no, probablemente ahí haya un stopper y no lo pase a la siguiente etapa del proceso. Porque lo que decíamos antes, al final... Pero si tú piensas en todos los founders que tenéis ahora mismo en Encomenda, ¿tú podrías, esa pregunta, todos te contestas que sí? Sí, o quizá, pero si es un no claro, aquello de en mi vida trabajaría con esta persona porque no lo veo lo suficiente ambicioso, porque creo que es una persona que a nivel de valores pues no comulga o no trabajaría bien con Encomenda. Al final también tienes que ver el founders busy fit, ¿no? Y tú conoces muy bien las cosas que funcionan o cómo es el equipo y cómo es ese equipo cofundador. Entonces, a veces la parte personal es tan o incluso más importante que el resto, ¿no? Y esto va muy ligado a lo que decíamos antes. Si es alguien que es muy ambicioso y que creemos que puede tener la capacidad de atraer talento top a la empresa, eso es un green flag muy importante. Pero si vemos que es alguien que llevamos 5 o 10 minutos de conversación y nos sentimos muy poco motivados, ahí probablemente la llama se apague muy rápido. Y es algo muy difícil de cuantificar, porque es pura percepción y algo muy cualitativo, pero nos dejamos guiar mucho por nuestros instintos, al menos en Encomenda. Para lo bueno y para lo malo. Sí, sí. No, y es más lógico porque, claro, cuando Lucas hablaba de que para él las métricas, el ajuste a la tesis es como más fácil, entre comillas. No es que el trabajo sea fácil, Lucas, ni mucho menos, ¿no? Pero es cierto que cuando entras en esa fase SIT, que te hace fiar mucho más de intuiciones, ¿no? Hombre, he visto una inversión curiosa recientemente, por ejemplo, una startup muy al principio, que es la del hermano de Oscar Pierre, ¿no? Que estaba realmente, ya es pre-seed totalmente. En este caso, ¿ha influido el background, digamos, de esta persona, por ejemplo? Bueno, todo influye, no nos vamos a engañar. Nos gustaba mucho el concepto. También hay una cosa que no hemos comentado, creo que es importante, que es el concepto de los megatrends, ¿no? O lo que son los investment themes, ¿no? Que es un poco oye, temáticas de inversión hacia dónde avanza el mundo. Y nosotros en Encomenda nos gusta mucho invertir en base a esas megatrends. Una de ellas es, por ejemplo, todo lo que es la digitalización del hogar, ¿no? Cómo nuestro hogar se va a volver no solamente un activo para vivir, sino un activo que lo puedes explotar, ¿no? Y de ahí pues que hemos invertido en Checkin, en Homey, Space y en varias compañías más. Y luego tenemos otros investment themes como la parte, pues evidentemente, de lo que es
Wealth Management 2.0 o la parte, por ejemplo, de nuevos sistemas de aprendizaje. Y una de las megatrends que veíamos en Europa en otros proyectos era lo de la Life as a Service, ¿no? La economía de la suscripción llevada a tu bolsillo. Entonces, en este caso, este proyecto iba muy en esa línea. Teníamos muy buen feedback de Mark y bueno, decidimos entrar en una etapa muy incipiente. Muy bien. Bueno, oye, seguimos. Más o menos, entra alguna pregunta. Yo creo que si se supone que este webinar acabará sobre las 8:30, a partir de dentro de 10 minutos así se quiere pasando si hay más preguntas a las preguntas que están entrando por aquí. Y entre tanto ahora voy a una que me parece divertida, que me propusieron desde Bambú, precisamente, que es una clásica también, ¿no? Mira, contarme alguna pifia, algún error, algo que os saliera mal y el por qué, ¿no? Es decir, oye, mira, es que esta inversión salió mal, no hubo la bandera roja adecuada, o bueno, salió mal por otra cosa, ¿no? Y sigo con el orden que estamos y os invito a seguir cortándoos como estabais haciendo, que es como me gusta que funciona un webinar. Lucas, ¿llaman error o no le llames error, Algo que saliera mal. No. Yo creo que lo más fácil así a bote pronto es el típico antiportfolio, ¿no? De cosas que hemos visto pasar y que no invertimos y demás. Yo siempre he hecho Venture Debt, ¿no? Y recuerdo en el anterior fondo, porque justo estuve de jurado en el 4 Years for Now y el discurso de aventura lo hacía Anna Mike, que es la fundadora de Neuroelectrics. Es una compañía que hace cascos para medir los sensores y receptores del cerebro, que la verdad es que ha cerrado una ronda enorme en Estados Unidos. Yo creo que son más de 15, 20 millones de euros. Una muy buena compañía, una muy buena tecnología. Y bueno, se daba el caso de que la compañía pues tenía distintas filiales y francamente el orden de las mismas pues era muy caótico, ¿no? Una compañía, yo creo que facturaban algo más de 1 millón, pero no demasiado más. Y recuerdo que estuvimos intentando reconciliar las cuentas sentados con CFO y demás durante varias semanas, muchas llamadas, horas largas y demás, y los números estaban ahí, eran razonablemente buenos, pero finalmente como teníamos muchas lagunas entre el dinero que venía de un sitio de otro, porque además luego tenían una sociedad matriz que era otra cosa y bueno, por falta yo creo que de rigurosidad en las cuentas decidimos no invertir y fue claramente creo que un error, ¿no? Pero bueno, que yo creo que como eso pues todo el mundo ha visto pasar compañías. Sí, yo Lucas, no veo muy claro considerar un error tu antiportfolio. Al final forma parte del juego, entre comillas. Todos, es decir, dentro de los análisis existe la posibilidad de equivocarte, tanto en las que aciertas como en las que no, y también está dentro de esta estadística. Entonces, a mí no me acaba cuando me dices, ¿qué error? Pues, a ver, los errores, yo destacaría más errores técnicos de poder haber hecho algo más dentro de un proceso de due diligence, de análisis de una empresa, pero no invertir en una empresa, pues en este caso que tiene todo desordenado, no habrás invertido en muchas, pero tienen desordenado y han ido mal. Entonces, no, totalmente. Pues, el antiportfolio no lo consideraría un error y incluso invertir en empresas que luego tú las habías analizado de una manera, inviertes y luego no han salido bien, en muchos casos tampoco es un error. Es decir, es esta estadística con la que juegas y... Bueno, algo así más material y más picante. ¿Alguna vez he mandado un term sheet por error? Eso sí que es un error. Persona equivocada. Mismo nombre, mismo apellido y distinto, y además que muchas veces que parece que lo estás haciendo aposta, ¿no? Como para crear este FOMO de... y enseguida has desvelado condiciones a otro que no tocaba. Bueno, no, pero lleva razón Borja en que no estamos hablando de errores, ¿no? Sino de cosas que han salido mal, ¿no? Yo probablemente... Perdón, Kim. Bueno, si quieres ves tú, pero... No, solo muy corto y ahora te doy pie a ti. O sea, a mí, en general, muchas veces, porque esto es típico, creo que es muy importante separar la decisión, ¿no? De si es un error o es acertada del resultado, ¿no? Porque muchas veces tendemos a que es un poco en base a lo que decía Borja, ¿no? A veces una decisión puede ser una buena decisión y que el resultado, pues por ejemplo, en antiportfolio, ¿no? O sea, tú, en base a tus criterios, pues has desechado una compañía que luego ha salido bien, igual una compañía cumplía todos tus criterios y igual no ha salido bien, ¿no? Pero al final
el capital riesgo, sobre todo en fases iniciales y como más inicial, juegas con una incertidumbre enorme, ¿no? Entonces, a veces muchos errores, compañías que han salido mal, no fueron necesariamente errores, ¿no? Sino que igual tenías unas hipótesis, ¿no? Que fueron al mercado y las testearon y pues no salieron bien, ¿no? O igual fueron errores pues de gestión, ¿no? Que un competidor te ganó la partida por otro lado, ¿no? O sea, a veces no necesariamente hacer las cosas mal, a veces sí, a veces hay errores que son en la decisión y de estos son los que tienes que aprender y normalmente todos tenemos nuestro checklist de inversión, ¿no? Entonces, pues cuando ves que te has equivocado en una cosa que es muy clara, pues la añades al checklist y fuera, ¿no? Pero es importante separar esto porque muchas veces compañías que no han salido bien era una buena decisión en el momento de hacer la inversión y luego no acaba de salir, porque no nos engañemos, al final nosotros, y esto lo dice Caviedes muchas veces, ¿no? Pero los inversores somos muy buenos de 2.000 compañías seleccionar las 20 que tienen la mayor probabilidad de que salgan bien, ¿no? Pero de esas 20, decirte cuál va a ser la buena y cuál no lo va a ser en el momento de invertir es imposible, ¿no? Y sabemos que de este portfolio que hacemos, pues un 10-20% serán las que nos van a devolver el fondo o a hacer las flagship operations, ¿no? Y luego muchas otras pues se generan retornos y demás y otras no irán tan bien, ¿no? Y no necesariamente son errores en la decisión, es parte del juego. Sí, totalmente. Mira que esta nos había pasado un poco la chuleta aquí, ¿no? Y yo he ido cambiando la opinión mientras escuchaba a mis compañeros y preparándome la respuesta. Yo destacaría dos temas. He llegado a la conclusión de dos temas. La primera es, sí que considero un error muchas veces pues en la velocidad que puedo haber tenido yo en cerrar una operación, en la priorización, en poder no haberle dado todo el ritmo que necesitaba una operación, ya sea para acabar no cerrándola o para cerrarla más tarde de lo que le hubiese venido bien a esta empresa. Entonces, creo que ahí sí que a veces hay errores a nivel de no ser suficientemente ágil, que a veces sí que va relacionado con ser lo suficientemente valiente, pero este es un tema. Y el segundo, que sí que creo que puede aparecer más de lo que parece, es cuando estás haciendo un análisis de una empresa, te parece muy bien, muy bien, y llega un momento que por cualquier cosa ves que se deteriora el deal y que ya no lo tienes tan claro. Y muchas veces, por tener todo el equipo engaged, tener todo el trabajo hecho y tener todo avanzado, no te atreves a decir, oye, por aquí no pasamos. Y esto pasa muchas veces pues, cuando entras a negociación de pactos de socios, a veces ves cosas en el emprendedor que no habías visto antes y que a veces es difícil frenar una rueda que viene muy rápido con una inversión. Yo destacaría estos dos puntos. Yo en esto último me considero también culpable de haberlo hecho en alguna ocasión, ¿no? O sea, que igual con un emprendedor en el proceso de la ronda has identificado un red flag, pero como ya los costes hundidos, ¿no? Que ya llevas tanto trabajado por un deal que igual esto en un momento lo deberías haber frenado, ¿no? Y quizá no lo has hecho y esto alguna vez ha pasado, aunque luego de esto también hemos aprendido y esto forma parte del checklist de ahora, ¿no? Que aunque hayamos conseguido el dinero, aunque llevemos 6 meses trabajando esta operación y demás, si vemos algo que sea suficiente red flag que no nos guste, aunque sea el último momento, pues se echa todo para atrás. Y es algo que de estos errores del pasado que añades en tu checklist y que a partir de ahora no te van a volver a pasar. Pues ahora le doy la vuelta, ¿eh? Ahora poneros en la piel del emprendedor, bueno, recordar a los emprendedores que han pasado por delante vuestro buscando inversión, ¿qué es lo que han hecho mal? O sea, ¿qué es lo que no debe hacer el emprendedor? ¿Qué cosas hace mal? Y si queréis decir las que hace bien también, pero bueno, es más clásico, ¿no? O sea, ¿qué errores cometen los emprendedores que han descartado operaciones y que a lo mejor podrían haber llegado adelante? ¿Mario? Estaba pensando en varias compañías del antiportfolio, ¿no? Y creo que un error o un acierto, ¿no? Según cómo se mire, ¿no? Es el entender muy bien el momentum de cuando conoces a los partners. Cuando tienes esa primera reunión con los partners del fondo, los buenos emprendedores o los emprendedores que han cerrado el deal han sido aquellos que han sido capaces de identificar pues, los roles que tenía cada partner, pues el que estaba engaged del que no lo estaba, el que tenía dudas, el más analítico, el más emocional, el que sabe entender bien pues, el background de uno de los dos versus el que no.
Y por contra, el founder que no ha acabado cumpliendo, ¿no? O que no ha acabado cerrando la operación ha sido aquel que no ha sabido leer entre líneas, que no ha sabido generar buen momentum, que no ha sabido preguntar, por ejemplo, al analista. Esto es una cosa que salió el otro día en un panel que hicimos en el 4Years From Now con Borja. A mí me encantan los emprendedores que me hacen preguntas sobre los partners, me identifican, oye, pues, ¿quién es el que está más convencido, el que menos convencido? ¿Cómo lo ves? ¿Qué materiales podría preparar para impulsar este deal? Y esto parece una tontería, pero somos humanos. Y con esa lógica retroactiva de la que hablábamos, de que nosotros estamos constantemente trabajando el deal, a veces nos acabamos convirtiendo en una especie de pseudoimpulsores del proyecto dentro de lo que es el propio fondo. Y es bueno que se genere una comunicación muy bidireccional en este sentido, llegado hasta cierto punto. Evidentemente, mientras tú te vas analizando el proyecto y demás, en muchas ocasiones te acabas convirtiendo en una especie de gatekeeper, ¿no? Un stopper que hace que el proyecto no salga de ti. Pero una vez pasas a la siguiente etapa, ¿no? Y has compartido ese proyecto con el resto del equipo y se han conocido, yo creo que el rol es muy distinto. Y el que lo ha hecho muy bien y ha sabido capaz de generar momentum, engagement contigo, preguntarte mucho, luego eso se traduce, porque somos personas y efectivamente si yo doy ciertos tipos de información al emprendedor, el emprendedor luego sabe trabajar con esa información y sabe vender un poco internamente el proyecto. O sea, la inteligencia emocional es tan importante como las métricas, como el producto, como el mercado. Es un funnel como el que tiene un funnel comercial, ¿no? Y a veces hay que entender, pues, que tendrás clientes que los cerrarás con una primera demo, pero que eso no es lo habitual y que tienes que entender bien cuáles son las dinámicas que se generan dentro de una empresa, cuál es el champion, cuál es el gatekeeper, cuáles son los timings. Oye, pues a lo mejor, yo qué sé, he intentado forzar demasiado en ese primer meeting a darlo todo, ¿no? O a lo mejor no iba preparado, que esa es otra. A veces te encuentras, digamos, emprendedores que vas al partner meeting, tú le vas indicando que a lo mejor es bueno preparar un par de materiales y demás, y no se lo preparan, ¿no? Al final, evidentemente tienes la parte analítica, numérica, matemática, pero a veces cuando esa parte no es tan sí o hay algunas dudas, pero la parte cualitativa está muy bien hecha, acaba siendo un sí. De la otra manera, nos hemos encontrado proyectos que la primera parte la tenían bien trabajada, pero no había ese feeling personal o no se habían generado esas dinámicas tan positivas y acabó siendo un no. Vale. No, a mí me parece interesante porque uno piensa que todos son números, métricas o mercado o producto, ¿no? Y el factor personal está ahí. Y puede haber grandes empresas que a lo mejor no han llegado a encontrar la inversión porque el emprendedor no ha sabido enganchar a los inversores. Bueno, yo recuerdo un inversor que no está aquí, bueno, de hecho puedo decir el nombre que no está aquí, que es Mangrove Partners, de Luxemburgo, uno de los más grandes, que fui a verle con un emprendedor y lo primero que les dijo es enamorarme, ¿no? Y dices, coño, pues es justo lo que no suelen decir los inversores, ¿no? Los inversores suelen buscar cosas más objetivas, ¿no? Y el hecho de enamórame. Entonces, no sé si es un error cuando el emprendedor intenta enamorar o cuando intenta ir con los KPIs. Esto, fíjate, Kino, sí. que muchas veces el caso este típico que a veces pasa también del emprendedor que te viene a buscar financiación con un consultor, ¿no? Que ha contratado a alguien para que le haga una presentación súper chula, para que tenga todas las métricas, tenga un business plan perfectamente hecho. Es que no va a conseguir financiación o es poco probable porque precisamente por lo que dices, porque sí, puedes tener aquí un super business plan y una presentación chulísima, pero yo lo que quiero ver es a ti. Yo quiero hablar con el emprendedor, quiero entender qué sabes de este mercado, cuál es tu personalidad, qué eres capaz de hacer. Como más fase inicial es la compañía, o sea, la atracción es importante en fase inicial. ¿Sí? Cada uno nos fijamos en estas cosas, nos fijamos en el mercado, nos fijamos en muchas cosas, pero como más inicial es la compañía especialmente, más pesa el equipo, ¿no? Y en fases iniciales, el conocer a esta persona, cómo piensa, el tipo de cosas que te pregunta, el cómo trabaja, es mucho más importante, lo son, las métricas y demás, que tener la mejor presentación que te puede hacer un consultor.
De todos modos, me estáis yendo más a un tema más que un error, es una característica personal del emprendedor, no ser capaz de generar esa corriente de empatía o ese feeling que lleve a que la negociación fluya mejor y más engrasada, ¿no? Ya no es el tema de qué error, un error que puede cometer el emprendedor cuando se sienta delante del analista, de los partners, de cualquiera de las fases, decir, ostras, este error te va a tumbar, ¿no? O bueno, exagerando mucho, no sé. Borja, ¿tú cómo lo verías? Sí, yo mira, yo me había preparado más temas de antes. Cuando te sientas delante, para mí lo más crítico o a nivel de error es no ser suficientemente transparente, ¿vale? Sin pasarse, pero que transmita esta confianza, ¿de acuerdo? Si no te fías del que hay delante tuyo, eso creo que es un error grave. Pero bueno, más allá de eso, para mí los errores que se hacen muchas veces no darle la importancia suficiente a la ronda de financiación. Es una pata importantísima para que un proyecto sea exitoso y creo que hay que hacer los deberes. ¿De acuerdo? Hay que saber con qué inversor estás hablando, no son todos iguales, no todos te piden la misma información, has de tener todo bien preparado a nivel de ser owner de los números y de la tecnología, de todo en su conjunto, y tener los materiales bien organizados, ser muy diligente con cómo contesto a los mails, estar encima de los inversores, darles la información que te piden, no algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que respetar el proceso de inversión, o sea, no respetarlo, es un error muy, muy habitual. Vale. O sea, hay que darle importancia y rigurosidad al proceso. Porque para nosotros es lo que hacemos en el día a día y para nosotros vemos reflejado cómo trabaja este emprendedor en su día a día. Entonces, un emprendedor desorganizado, un emprendedor que no ha hecho, que te pregunta cosas que no tienen que ver con tu fondo, ¿sabes? Que no se ha preparado la reunión, que no tiene preguntas cuando le explicas tu fondo. Que no hace tonterías, pero... Sí. Es que esto Kino, que antes, y te corrijo en algo que has dicho antes, que has dicho, no es un error, tiene más que ver con el carácter del emprendedor. Yo aquí, perdona que te corrija, pero estoy muy, muy en contra, porque parece que a veces cuando lo decimos con el enamor y tal, parece que todos los emprendedores tengan que ser esta persona súper extrovertidas, que salgan a hablar en público, que te enamoren, y para nada, ¿eh? De hecho, bueno, ejemplo, en el caso de Globo, ¿no? Óscar Pierre es una persona que es súper introvertida cuando lo conoces en persona y demás, y muchos emprendedores también lo son, ¿eh? O sea que no es cuestión de ser esta persona que es el típico imán y que entra en una sala es más un tema de todo lo que comentaba también antes Mario, que comentaba Borja, de haberse preparado la reunión, de conocer bien tu mercado, conocer bien de qué estamos hablando, que si hablamos de competencia, no me digas no tengo competencia, ¿no? Que sea serio, ¿no? Que digas, mira, pues sí, en este mercado igual no hay alguien que hace exactamente lo mismo que hago yo, pero yo en realidad compito contra esto y estos, y sus características son estas, y yo como voy a diferenciarme soy así, ¿no? O sea, es esta preparación Sí. Y este conocimiento de lo que tienes que hacer, pero no es una característica de la personalidad, digamos, sino de cómo se ha trabajado este proceso y la seriedad, digamos. Obviamente buscamos la profesionalidad y había de reflejarse en todo lo que hacemos. Sí, yo haría una analogía, si me permites, Kino, por si hay algún emprendedor más novicio que está empezando, con cómo una persona se desarrolla a nivel profesional durante su carrera. ¿De acuerdo? No es solo importante lo bien que trabajas en las empresas donde estás, sino el momento en el que eliges para dar el salto profesional, prepararte una entrevista muy buena. Yo he conocido gente que no valía nada, entre comillas, y con todos mis respetos, pero que preparar unas entrevistas de trabajo espectacular. Entonces, oye, pues de este trabajo y de saber elegir el momento y de preparar con quién estás hablando, qué hace esta empresa, pues lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, pero aplicado a nivel empresa. Oye, vamos a pasar ya a algunas preguntas que tenemos en preguntas y respuestas, ¿vale? Si os parece, intentemos ser más o menos breves porque nos queda un cuarto de hora, ¿no? Hay algunas muy concretas, ¿eh? Por ejemplo, César de la Cal nos pregunta, oye, ¿qué tipo de documento tenemos que empezar? ¿Con qué documento empieza una startup en una ronda pre-seed? Entonces, eso tal vez sería más para los que estáis más en pre-seed, no sé, Encomenda... Está para Mario. Lo primero es el deck, siempre. Con un deck de 10 páginas y con el típico Excel con proyecciones mensuales a 12 meses, con eso ya tienes para empezar. Bueno. Mira, esta empalma bastante con otra de un espectador anónimo que dice, me gustaría entender hasta qué punto el business plan es tan importante para los potenciales inversores. Es decir, si es importante para los VCs tener un business plan súper elaborado, con hipótesis, etcétera, etcétera, o es más importante tener menos números pero claros y escalables.
luego añade junto con un buen equipo, pero está preguntando, vale, claro, un buen equipo siempre aporta, ¿no? Pero, ¿qué preferís? ¿Un business plan súper detallado o alguno más ligero? Y ahora me voy a Lucas. Bueno, yo creo que lo bueno es y breve 2 veces bueno, ¿no? Nosotros además hacemos unos contratos razonablemente complicados, vinculados a hitos, como muchos otros fondos y demás. Y yo creo que es más fácil cuando todo el mundo está en línea, ¿no? Porque luego, y esto es un ejemplo clásico, ¿no? Pero tú tienes el primer forecast, el segundo forecast, el forecast post-COVID y luego nadie sabe exactamente con qué referencia y dónde, cuál es el benchmark con el que te tienes que comparar, ¿no? Entonces, por mi parte, claramente simplicidad. Y fíjate que no quiere decir que dejes de ser exhaustivo, ¿no? Y probablemente cuando te preguntan de dónde viene ese número, o sea, para mí tiene más valor que seas capaz de explicarlo de forma concisa, ¿no? No quiere decir que luego el número en sí sea simple, pero es mucho mejor que tengas muy claro que este año es 1 millón, que el año siguiente son 3 y el año siguiente son 5 y que el driver del 80%, ¿sabes? De entender drivers y palancas de forma muy concisa, porque eso al final te va a dar la cintura para tomar decisiones a futuro, ¿no? Porque si al final, si tratas de fijarte en demasiadas cosas, de mi experiencia suele ser cuando vienen los fallos en la compañía y la dilución de la responsabilidad de cosas que no han salido o cosas que no has sido capaz de testar. El típico plan a 5 años, al final las startups pivotan, muchas cosas cambian. El típico plan a 5 años es altamente probable que no se vaya a cumplir, ¿no? O sea, raro es el business plan de startup a la que le das un poco de tiempo que se cumple, ¿no? Pero es importante que haya algo de esto, porque el business plan, aunque no te vayas a fijar en el número exactamente, que quiere, o sea, te dice varias cosas, ¿no? Te habla de la ambición que tiene este emprendedor, te habla de si el emprendedor entiende bien cuáles son los drivers de este crecimiento o no, ¿sabes? Si tiene un poco de concepción bueno, cuando una compañía crece, pues qué tipo de costes o qué tipo de equipo, qué tipo de cosas que vas a necesitar. No quiere decir que todo esto se vaya a cumplir a rajatabla y lo que nos fijamos es, en el año 4 me ha puesto aquí, esto no funciona así. O sea, o sea, le damos mucho más peso a los unit economics, ¿no? A toda esta parte de números más simples, pero que son lo que realmente son los drivers de crecimiento y el business plan como tal, que muchas veces sí que tiene que estar, no hace falta que sea 5 años, mega detallado, perfecto, pero sí que tiene que estar, lo que te explica es otras cosas del emprendedor. Luego tengo un par de preguntas más clásicas, también. Una clásica es, ¿cuál es la manera más adecuada para una primera toma de contacto con un fondo? No sé, Borja, que estabas callado, porque eso entiendo que los 4 vais a decir cosas parecidas. ¿La manera más adecuada para una toma de contacto? Evidentemente con contacto, es decir, pidiendo una referencia. Eso es la mejor manera de conseguirlo. Es decir, investigando, viendo si tienes relaciones comunes, contactando a través de... esto nos fastidiará a todos, pero a través de LinkedIn incluso, en vez de enviar al buzón de la que tenga la empresa. Es decir, yo creo que ser un poquito creativo, intentar tocar personas suele funcionar bien. Creo que somos un ecosistema bastante cercano cuando te contactan y intentar acercarte mediante conocidos, si los tienes, es la mejor manera. No, ahí estoy de acuerdo y está la pregunta. Es por eso que responderíais lo mismo todos, porque es la respuesta clásica a esta pregunta, ¿no? Pero tengo otra pregunta un poco extraña. Voy a entender lo que quiere decir realmente. Dice, cuando hay una empresa que ya genera revenue, tiene product market fit, tecnología propia, acuerdos estratégicos, pero solo 2 empleados full time, dice, ¿hasta qué punto el 65% de la ronda pre-seed se vaya a personal puede ser stopper? Entonces, yo casi le contesto, si 65 va a estas 2 personas, es un stopper clarísimo, no sé qué opináis. No, yo lo he entendido diferente, ¿eh? Yo lo que entiendo es que vale, si hay 2 tíos y dice, no, toda la ronda será personal, yo te iba a contestar, si es a nuevo personal y es necesario para el crecimiento de la empresa, no es ningún stopper. Si estos no están cobrando y van a pasar a cobrar con lo que tú les pagues, hombre, pues no es el escenario ideal. Exacto, es un poco lo que... Bueno, evidentemente lo bautizamos, si es para nuevo personal que está claramente reflejado en su plan de crecimiento, no habría problema. Hay una pregunta aquí al final que me parece interesante, que dice, todos hablan de que se aprende en base a la experiencia. ¿Habéis invertido en un fundador que ha fracasado anteriormente? ¿Quién se lanza? Pues será un sí de todos, seguramente. ¿Sí, no? Sí. Contestar brevemente, o sea, ¿sí? ¿Y ha sido exitoso? O sea, yo le añado,
inversiones en fundadores que hayan fracasado exitosamente, que digas, ostras, fue una gran inversión este tío que venía de un fracaso estrepitoso. ¿Mario? Sí, y de hecho es una pregunta que hacemos mucho, ¿no? Desde Encomenda nos gusta entender muy bien experiencias previas que hayan tenido, bien sean startups o bien sean en pequeños side projects que hayan ejecutado. O sea, nos gusta gente que más allá de, digamos, la típica trayectoria de haber estado en la empresa y demás, haya probado, experimentado, hecho cosas nuevas, especialmente dentro del mundo digital, y siempre preguntamos los principales learnings ahí. Cuando son experiencias y aprendizajes muy importantes de cara a montar una empresa, para nosotros eso es un punto muy importante. Temas desde no emprender solo, temas desde, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues tener la capacidad de crecer con la compañía y si no eres capaz, pues entender muy bien el tipo de perfil que necesitas. Sí, efectivamente sí. Hemos tenido casos que a lo mejor tampoco ha funcionado, pero bueno, hay ciertos factores que tampoco dependen de ti como founder, ¿no? Hay un elemento de mercado, el tema del COVID evidentemente pues añade un nivel de variabilidad muy elevado que ninguno de nosotros nos esperábamos, pero todo lo que hace referencia a captación de talento, gestión de equipo y demás, el tener un proyecto y que haya fracasado, como mínimo te da unos ciertos insights de qué cosas, a lo mejor no lo que tienes que hacer, pero sí lo que no hay que hacer, que es igualmente importante. Sí, hay muchas razones para fracasar, pero piensa que también si este proyecto en el que fracasaste se consiguió financiación, por ejemplo, pues una cosa que al menos nosotros, me imagino que los dos compañeros también es porque al final los inversores somos relativamente pocos y nos conocemos bastante todos, pues es pedir referencias, ¿no? O sea, a veces sí. Y nosotros, y a veces que un proyecto haya fallado no quiere decir, o sea, hay muchas razones por las que puede fallar un proyecto. A veces es que se han hecho cosas mal, a veces es que no es eso, pero a veces es temas de mercado, a veces es que el emprendedor, bueno, yo tengo, o sea, debido al COVID, alguna compañía que ha caído dentro del portfolio, pues a los emprendedores, alguno de ellos les hemos dicho, oye, es que sois un tipo de emprendedor que es que si montáis otra compañía, nosotros somos los primeros que os pondremos dinero otra vez para salir adelante, ¿no? Porque vosotros como equipo vais mucho. En cambio, pues a veces hay otros que sí que ha habido más temas relacionados con el equipo, con cierta gestión y demás, con los que quizá, y esto en compañías de tu propio portfolio, y esto puede pasar con otros, ¿no? De otros portfolios de otra gente, y por eso preguntamos también entre nosotros. A mí, Sí. por ¿Casos añadir, concretos, Borja o Lucas? Sí, exacto, Lucas. bueno, no me gustaría nombrar casos por no ponerle nombres y apellidos a alguien como éxito o fracaso, pero yo, o sea, considero un éxito rotundo una salida ordenada de una compañía que ha tenido inversores profesionales sustanciales. Y eso es muchísimo más difícil de gestionar en cuanto a personas, en cuanto a capital y en cuanto a todo que un éxito, ¿no? Entonces, oye, si alguien te dice, mira, aquí con este tío no hicimos dinero, pero es que es un crack y reporta extremadamente bien y ha gestionado toda la plantilla bien hasta el final y ha conseguido, pues mira, esta salida que no ha sido la mejor y que ninguno queríamos ni esperábamos, pero claramente ha sido lo mejor que teníamos o a lo mejor que podíamos acceder con las métricas o con el momentum de esta compañía. Vamos, para mí eso vale muchísimo. Perfecto. Oye, pasamos a otra pregunta que tengo por aquí y que es interesante. Hemos hablado mucho del CEO, ¿no? Y dice, espera, y hablando del equipo, ¿en qué os fijáis del resto del equipo? Dice, asumiendo que cada sector y compañía es distinta, ¿eh? Pero bien, hemos hablado mucho del CEO. ¿Del resto del equipo en qué os fijáis? En sí hay una pieza clave que falta. Es decir, cada tipo de proyecto requiere de piezas muy concretas, ¿no? Es decir, si tienes un e-commerce, pues alguien evidentemente que tenga experiencia en la parte de marketing. Si tienes un SaaS, pues alguien que sepa de producto, ¿no? o de la parte de ventas, que suelen ser las dos patas que tenemos ahí. Para nosotros es eso, es que sea un equipo compensado. Es verdad que el líder al final es el que acapara la mayor atención, pero es muy difícil montar compañías tecnológicas o digitales de éxito si una de las piezas clave o no la tienes desde cero o no tienes la conciencia de que te falta y debes incorporarla próximamente. O sea, más lo que falta que lo que hay, ¿no? En el equipo, eso es básico. Y tengo por aquí
Salvo, ¿queréis añadir alguno? Tengo otra pregunta arriba, que se acaba el tiempo, una que he dejado antes, porque ya había hecho 2 preguntas. Sobre esto que decía Mario, solo al final, en esta parte de un equipo compensado, identificamos 3 patas, ¿no? Que las llamamos producto, go-to-market y negocio, que esto cambia, porque como tenemos la tesis abierta, pues no es lo mismo en un SaaS, por ejemplo, que en un e-commerce, pero yo siempre digo es un producto, go-to-market y negocio, ¿no? Para mí el producto, pues en un SaaS será alguien que sea el que desarrolle este SaaS, ¿no? Que sea el CTO, ¿no? Alguien más tecnológico. En una parte de e-commerce, pues la parte de producto será más tanto de gestión de marketing e-commerce o quizá del producto que estás vendiendo, ¿no? Si es un e-commerce de moda, pues alguien que conoce sobre moda, sobre tendencias, sobre lo que quieras vender, ¿no? La parte go-to-market, pues si es un SaaS que vendes vía Enterprise Sales, ¿no? Pues será alguien que tenga experiencia vendiendo a grandes corporaciones, que sepa ejecutar este tipo de ventas. En un e-commerce, pues por ejemplo, lo que poníamos de ejemplo de e-commerce de ropa, pues será alguien que sepa de marketing online, ¿no? De IPA, de SEO, de SEM, esta pata. Y luego la de negocio, a veces puede ser uno de estos 2, pero negocio para mí es saber, o sea, al final una startup, aunque startup y emprendimiento es todo muy igual, al final no dejan de ser empresas en fase inicial, ¿no? Y toda empresa pues tiene balances, ¿no? Tiene cuentas de resultados, hay que contratar, hay que liderar equipos, hay que poner objetivos, hay que hacer toda esta parte de recruiting, de gestión de equipos, que alguien tiene que tener algo de experiencia haciendo esto, ¿no? Que a veces puede ser uno de los otros 2, o a veces es un tercero, que muchas veces acaba siendo a veces el CEO o alguien, pero alguien que tenga esta capacidad de contratar y liderar equipos, ¿no? Y estas 3 patas, si no están, pues hay que buscarlas rápido, hay que identificarlas y bueno, ver cómo se puede montar. Sí, claramente la completitud del equipo, está claro. Y luego hay una pregunta que yo la modifico un poquitín pensando en la dispersión, ¿no? Decía, habéis mencionado de startups B2B o B2C, ¿no? Una empresa SaaS que atacara tanto B2B como B2C, ¿qué pensáis? Yo sí que os la modifico respecto a la dispersión, que es algo que encontramos mucho, ¿no? Una empresa con dispersión en el foco. ¿Qué hacéis? ¿Os disgusta? ¿Intentáis que lo modifique? ¿Lo aceptáis y decís, bueno, es como SAM? Es que dependerá del caso. Yo creo que si el go-to-market o el canal que se utiliza para captar usuarios es el mismo, entonces no debería generar ningún tipo de fricción. En el caso de que necesites al mismo tiempo pues tener tíos de performance, tener tíos de sales, etcétera, pues se hace más complejo. Pero bueno, es que todo depende del proyecto. Si el proyecto lo soporta, pues no es un problema. Pero ya te digo, lo ideal es que haya un canal predominante de venta, ya da igual, entre comillas, quién sea el cliente final. Bueno, incluso el producto, o sea, un B2B a veces tiene una complejidad de producto mucho más grande que el B2C, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de un B2B, que al final estamos hablando de microempresas, empresas muy pequeñitas, incluso autónomos, que esto podría ser considerado B2B de alguna manera, y a lo mejor ahí a nivel de producto hay mucha menos demanda y requerimientos a un B2B, a una empresa mucho más grande, ¿no? Entonces ahí evidentemente el funcionar con diferentes productos y, como dice Borja, diferentes canales, pues evidentemente genera una dispersión que con pocos recursos es muy difícil afrontar. Al final, cada caso es cada caso, pero yo creo que por norma general no es lo ideal, a menos de que en ese caso concreto tenga todo el sentido del mundo. Yo creo que eso lo resumiría. Y como estamos al final ya, me voy a la última pregunta y en plan rápido, y también se la modifico un poco a Francisco de Aro, que él dice si el emprendedor debe tener vocación de empresario y pensar en crear valor o en hacer un exit rápido. Yo dejarme que la modifique. Emprendedor que quiere crear valor frente a emprendedor que va por el exit y se le ve claro. ¿Cuál es vuestra opinión cuando os lo encontráis? Para mí ni un lado ni el otro casi. Es decir, en fases más avanzadas sí que puedes tener muy claro el exit y se puede ver muy bien, pero yo creo que gente que busca el éxito a través de la creación de valor es lo ideal. Es que, claro, va relacionado. Yo creo que va relacionado. Y alguien que solo piensa en salir, y alguien que solo piensa en valor y no sabe hacia dónde va, tampoco. Yo creo que el intermedio es lo ideal. ¿No? O sea, alguien que realmente quiere crear la empresa de su vida, a un fondo no le interesa. ¿O sí? Yo creo que sí, ¿no? Que la heredarán mis hijos de algún modo, ¿no? Evidentemente, por la parte que me toca, que somos un vehículo de deuda, pues probablemente estamos más alineados con la generación de valor que con el exit, porque no dependemos tanto de la salida de las participaciones, que es una parte pequeña de la remuneración del fondo.
Pero yo creo que no hay una sin la otra. O sea, no consigues un exit si no tienes muy claro cuál es tu generación de valor. Otra cosa es que eso sea añadir usuarios y otra cosa es que sea un valor monetario tangible para los accionistas, ¿no? Pero creo que valor, o sea, ahí está, el problema está en la definición de valor y para quién. Pero y Kino, respondiéndote, el que quiere hacer una empresa para su hijo puede tener igualmente una estrategia de exit clara para los inversores y que pueda tener sentido. Es decir, no quiero decir que sea no es lo habitual, obviamente, pero si tienes clara cuál es la ventana de salida del inversor, puede estar de acuerdo y estar cómodo con ella. Tampoco habría problema exactamente, ¿no? Pero yo entiendo que un fondo necesita tener una salida, que si no... pero uno puede querer, por ejemplo... Sí, Sí. Pero uno, por ejemplo, puede querer salir a bolsa, ¿no? Y que la empresa sigue siendo para tus hijos, pero tú pones en free float pues una parte de la compañía, por ejemplo, ¿no? Y lo que le das son las acciones a tus hijos. Si pensamos en la típica pyme de no, yo quiero control, es que si quieres control 100% ya no dejas entrar a inversores, ¿no? Los inversores entramos para salir en algún momento y la estrategia de exit, pues clara no la tenemos lógicamente al principio, pero sí que la tenemos un poco en el punto de mira, ¿no? Porque si no tiene sentido hacer la inversión, aunque hay muchas maneras de hacer exits, ¿eh? No solo tiene que ser una venta de la compañía necesariamente. Bueno, también me quedo un poco con la respuesta de Borja de que los extremos nunca son buenos, ¿no? Es que se le ve muy descarado un lado o el otro, no sería bueno. Perfecto, oye, pues muchísimas gracias a los cuatro. Yo me lo he pasado bien, me ha gustado que os cortarais y que os interrumpierais, que es así le dais menos trabajo al moderador, es lo mejor que puede pasar en un momento como este. Y espero que los espectadores que había, los participantes, pues lo hayan disfrutado también. Creo que habéis dado unos insights muy interesantes y además desde puntos de vista distintos. Francamente, creo que la selección de los ponentes, que esa no la he hecho yo, ha sido muy buena. Quien quiera que la haya hecho, creo que lo ha hecho bien en cuanto a tener puntos de vista distintos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Dousen concretamente por organizar el evento, a Bambú por estar detrás también de ello y nos seguimos viendo seguro en estos días. Hasta pronto. Perfecto. Ha sido un placer. Gracias a todos. Igualmente. Gracias, que vaya bien. Gracias.